¿Quieres aprender a gestionar mejor tus datos? Pues quédate a esta entrevista con Ray Butler, un experto en ciencia de datos. Antes de nada, suscríbete al canal, activa la campanilla para estar atento cuando salgan más entrevistas como esta. Ahora sí, con Ray Butler hemos dado unos tips y unos tutoriales muy básicos para aquellos que no sepáis nada de ciencia de datos, donde podéis conseguir información y qué es lo que se puede llegar a conseguir. Creo que los equipos profesionales tenéis que estar atentos a lo que se puede llegar a conseguir con una empresa como Butler Scientific en materia de ciencia de datos. Ahora sí, metemos cabecera y empezamos. Hola a todos, hoy estamos con Ray Butler. Ray Butler es un experto en ciencia de datos, ¿vale? Ingeniero informático y fundador principalmente ahora de Butler Scientific, una startup que revoluciona la investigación principalmente en aspectos médicos a través de un software que han desarrollado que luego trataremos en algunas preguntas que se llama Autodiscovery. Y además imparte sus conocimientos como profesor asociado de estadística y ciencia de datos en la UNCED Business School en un grado de ciencia de datos, de ciencias del deporte y tecnología. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Ray, que creas interesante para los oyentes acerca de ti. Yo creo que ha sido un resumen bastante acertado. Recoge todo lo importante. Gracias, Xavi. Perfecto. Vale, esta entrevista será un poco más peculiar de la que estaréis acostumbrados a escuchar, porque normalmente hablamos de temas de ciclismo, de entrenamiento, psicología, bienestar, cosas que seguramente ya estáis más familiarizados. Con Ray vamos a hablar de ciencia de datos, seguramente un tema que la mayoría de vosotros no tengan idea, habrá escuchado hablar de Big Data, de ciencia de datos y todo eso, pero nunca lo habéis llevado a cabo. Ray nos va a dar un poco de luz, ¿vale?, a todo este entorno y cómo esto nos puede ayudar. No hace falta ser ingenieros como Ray, pero sí que con algunas pinceladas nuestro entrenamiento, nuestro bienestar, nuestra gestión del día a día puede mejorarse mucho con pequeños tips que nos va a ayudar Ray a entender un poco mejor. Pero antes de nada, Ray, lo primero que te quiero preguntar es, a nivel de en términos sencillos, si podrías explicarnos qué es la ciencia de datos y cuál es su papel en el mundo actual, ya no en el deporte, sino en el mundo actual. Pues buena pregunta. Parece una pregunta inocente, típica de vamos a empezar a definir esto, pero tiene tela, ¿eh? Tiene su truco porque hay mucha discusión sobre lo que realmente es la ciencia de datos, mucha confusión incluso y hasta lucha por ese término, ¿no? Los estadísticos dicen que la ciencia de datos es la estadística aplicada de toda la vida, los informáticos, como nosotros decimos, que es pues la informática de toda la vida con un toque de estadística, y aquí nadie se pone de acuerdo sobre el tema. Y es que la realidad es que el concepto de ciencia de datos se refiere a una disciplina, una manera de trabajar que combina cosas. Combina la rigurosidad del método científico y la estadística subyacente de ese método científico, la capacidad de automatización y de gestión de datos que tiene la informática y el conocimiento de algún negocio específico. La medicina, la banca, el ciclismo, aquello que en lo que tú te quieras meter. Si miras de manera aislada estas tres facetas, sabrás que hace muchos años que la gente está estudiando estadística, y hace muchos años que la gente estudia informática, y hace muchos años que la gente estudia ciencias del deporte. Pero lo que ha ocurrido recientemente es que hemos podido fusionarlo en un único perfil. Y el resultado está siendo espectacular, ya lo ves, ¿no? En términos generales, la ciencia de datos se ha convertido en una herramienta que está al servicio de la obtención de ventajas competitivas. Ese es el objetivo último de todo esto. La diferencia que tiene con otras herramientas es que la ciencia de datos se basa en un activo, en algo que nosotros vamos a tener muy concreto, que son los datos, la materia prima, el alimento de toda esta historia. Anticiparse al futuro
con bastante buena precisión. Desvelar, entender cómo funcionan procesos que son muy complejos. Construir herramientas que simulan el comportamiento humano. Son algunas de las aplicaciones que han salido, que han surgido a raíz de esta disciplina que se ha formalizado. Y lo que se nos viene encima, que ya te puedes imaginar. Seguramente muchos habréis escuchado cosas sorprendentes. Y yo un poco como en este sentido, como ignorante de ciencia de datos, me gusta, conozco un poco por encima de los términos básicos, evidentemente no me puedo comparar con vosotros, pero sí que es cierto, hostia, vas viendo lo que ha avanzado, sobre todo yo un punto de inflexión, lo que marco yo, que no soy informático, un punto de inflexión que veo yo es desde verano del año pasado hasta este verano, es decir, lo que ha cambiado todo el mundo de la ciencia de datos en este año es que es brutal. Pero vamos un pelín más allá, vamos a encaminar un poco ya hacia lo que vosotros hacéis o lo que estáis más especializado, ¿vale? Y sobre temáticas ya que pueden estar más familiarizados también los oyentes, aunque no sea específico de ciclismo. Vosotros en Badler Scientific, que luego veremos un poco, principalmente trabajáis con empresas de banca, farmacéutica, médicas. ¿Y qué es lo que hacéis? Porque al final es decir, vale, vosotros sois una empresa de ciencia de datos, vais a una farmacéutica, vais a un hospital, vais... ¿Y qué hacéis? ¿Por qué os contratan estas empresas? Te explico. Como comentaba antes, una de las aplicaciones que tiene la ciencia de datos es poder entender cómo funcionan los procesos complejos. Y la biología humana es una máquina muy complicada. Está llena de botones, de interruptores, de cables, con una red de interacciones súper densa, difícil de comprender. La investigación busca eso, busca ir descodificando ciertas partes de nuestra biología, porque lo que pretende es ni más ni menos que podamos vivir más y mejor. Y la técnica consiste en eso. Si yo sé que apretando este botón voy a vivir más y mejor, pues lo voy a apretar. Esa es la idea, ¿no? La clave es, ¿y dónde está ese botón? Desde los años inmemoriales que se viene utilizando el método científico y la estadística para poder hacer eso. Pero ese proceso es súper lento. Y todos los oyentes tuyos lo sabrán. Cualquier cosa que sale al mercado es el resultado de un mogollón de años de estudios y de trabajos y de rigurosidad. Nosotros lo que pretendemos, lo que hemos pretendido es acelerar ese proceso. El proceso estadístico que está detrás de la comprensión de procesos biológicos complejos. Hemos desarrollado una herramienta, que luego la hablaremos, que ayuda a este proceso. Los datos con los que nosotros, lo que hacemos nosotros básicamente con los clientes es, a partir de sus datos, ayudarles a dar respuesta a preguntas que no son evidentes, que se tardarían mucho tiempo en responderlas si utilizan la estadística de toda la vida manual. Son datos que vienen en forma de tablas, en forma de imágenes, a veces son vídeos. Obviamente datos convenientemente medidos, bastante bien, porque en la ciencia y en la medicina esa etapa está bastante superada. Están tratados y analizados con las técnicas propias de la ciencia de datos y que nos están permitiendo descifrar pues, buena parte de esos procesos y actuar sobre ellos para, como te decía, mejorar la salud. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en Battle Scientifics. Trabajamos en proyectos pues, que van desde anticiparse a la reaparición de un ictus cerebral en un paciente que ha vuelto a casa después de pasar por el hospital. Ostras, ya sabemos, ¿no?, que no es una buena noticia tener que volver otra vez. ¿Nos podemos anticipar a eso? Bueno, sí que se puede. O, por ejemplo, cuando surgió el COVID, nosotros pusimos todos nuestros recursos a disposición de la comunidad científica de forma gratuita para que pudiesen empezar a explorar qué narices estaba pasando. Bueno, pudimos trabajar con varios de estos investigadores para identificar cuáles eran las características que tenían esos pacientes que acababan en la UCI una vez llegaban al hospital, con lo cual nos podíamos anticipar también a los recursos hospitalarios que iban a ser necesarios. En el mundo de la medicina se hacen más cosas. Hay gente que ha construido gemelos virtuales capaces de simular digitalmente el efecto que puede tener un medicamento
en tu cuerpo, el tuyo, Xavi, no en el mío, sino en el tuyo. La verdad es que son virguerías de las que estamos bastante orgullosos y que nos llenan de esto que llamamos, que yo llamo personalmente motivación trascendental. Es levantarte cada día mm, con las ganas de hacer algo independientemente del dinero que ganes. Y Sí, la no, verdad es aquí que sí te tengo bastante que decir orgulloso. que yo he podido vivirlo en mis propias carnes, sobre todo lo que habéis llegado a hacer. Una de las cosas interesantes y que por eso, yo, al menos yo con la experiencia, a mí me gusta mucho la ciencia de datos, he estudiado de manera autodidacta muchos años ciencia de datos, pero luego cuando hablas con gente que sabe ciencia de datos, te dices, vale, yo he estado no sé cuántos años estudiando ciencia de datos de manera autodidacta, no tengo ni pajotera idea, porque luego te viene un tipo que se llama Ray y dice, no, sí, mira, con esto nosotros nos pasas los datos y podemos intentar. Y en 2 semanas te hace auténticas virguerías. Es decir, sobre todo, no te hace auténticas virguerías, sino lo importante y lo que tienen que entender los entrenadores y los ciclistas en este caso es que van a encontrar respuestas en sitios donde ellos no han buscado. Porque nosotros, por la teoría que hemos estudiado, creemos o suponemos que la respuesta a cómo se mejora el consumo de oxígeno máximo en base a los datos tiene que estar por aquí. Pero resulta que cuando pasamos todos los datos, de no, no, la respuesta no está aquí. ¿Alguna vez has mirado por aquí? Porque aquí nos dice que esto puede influir a lo que tú estás buscando. Y eso es lo bonito de trabajar conjuntamente en especialistas de ciencia de datos. Una cosa es que te guste, que vayas de manera particular, autónoma, y tengas una idea. Yo creo que los entrenadores de ciclismo y cada vez más con el avance tecnológico, tienen que tener una formación básica, no tienen que ser ingenieros, pero tienen que tener una formación básica, al menos en ciencia de datos, sin ser ingenieros. Luego, si quieren ya dar el plus para equipos profesionales, para ciclistas profesionales, entonces sí que mi opinión es externalizarlo a auténticos expertos de ciencia de datos, porque lo que a ti como entrenador te va a llevar 3 días de análisis, a un experto en ciencia de datos le va a llevar 15 minutos. ¿Vale? Entonces, aquí hay Efectivamente. que ver el momento donde estás, dónde te encuentras y con quién estás trabajando para saber lo que tienes o puedes aplicar, ¿vale? Eso por una Y parte. hay una cosa, Xavi, que es súper importante. Esto de la ciencia de datos suena muy técnico. Y efectivamente hay una parte técnica aquí debajo. Una parte técnica que, por cierto, cada vez está simplificando más. Y por eso aparecen tanta gente que dice que hace ciencia de datos. Pues porque es muy sencillo, hoy por hoy, con un mínimo conocimiento informático, poder construir un modelo predictivo de lesiones. Perdona. Sí, 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 es relativamente sencillo. En cuestión de 10 minutos, copiando y pegando código de Google, podrías llegar a hacerlo. Pero es que ahí no se acaba la historia. Ni empieza la historia. Ni empieza ni se acaba. Donde yo hago mucho hincapié, y quizás también son las canas y los años de haber pasado. Yo empecé a programar con un ordenador de estos de 8 bits cuando tenía 8 años, hace 38 años, ¿no? Y entonces, pues estas canas me han hecho darme cuenta de que no es un problema técnico, sino que es un problema de comunicación, es un problema de comprensión de objetivos y, por supuesto, de conexión de esos objetivos con las capacidades que tenemos ahora. Y cuando tú y yo trabajamos, pues la verdad es que conectamos muy bien, nos entendimos muy bien, a pesar de que no éramos expertos en la materia, y fuimos capaces de traducir bastante bien esa terminología en las dos direcciones. Y creo que fue un éxito en gran buena parte por eso. Sí, sí. Vamos a entrar un poco ya más en materia de momento, en términos populares, sobre todo el auge que hay de los conceptos Big Data, Machine Learning, que incluso lo dicen en los noticiarios de que se están haciendo análisis en Big Data. Incluso veo formaciones. Yo no soy experto en Big Data, pero cuando dicen una formación en Big Data y ves las bases de datos que te dan, dices, eso de Big Data no tiene nada, es una base de datos normal y punto. ¿Vale? Con muchos datos, sí, pero no es Big Data. Conceptos de Machine Learning. Ahora, en lo que estábamos hablando antes, en este último año, todo el auge de la inteligencia artificial, que la gente se piensa muchas veces que la inteligencia artificial son los robots que nos van a sustituir en un futuro, que no es eso, sino la inteligencia artificial es la ciencia de datos muy optimizada a niveles de procesos estadísticos,
¿vale? Ahora quiero, yo lo voy a explicar mal, tú lo vas a matizar mucho mejor. ¿Nos podrías conceptualizar estos conceptos de Machine Learning, Big Data y en este caso el auge que está teniendo ahora todo el tema de inteligencia artificial? De manera sencilla, para que Claro, los siguientes tengan un poco claras sí, las diferencias. sí, 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 sí. Como te decía antes, la ciencia de datos es una disciplina rigurosa y como disciplina rigurosa que viene de la ciencia, tiene su propio vocabulario. Un vocabulario que muchas veces los términos son formales, muy claros, muy concretos, y otras veces son menos claros, normalmente porque el marketing se ha metido por ahí de por medio, lo cual me parece legítimo, y bueno, eso hace que haya una cierta confusión en algunos términos. Concretamente, los dos que me has mencionado son diferentes, son distintos. Big Data y Machine Learning son dos cosas distintas que están relacionadas a veces y a veces no. Big Data se refiere a un tipo de configuración, un tipo de proyecto, podemos decirlo así, que se caracteriza por una cuestión muy importante, y es que se trabaja con un volumen de datos muy grande, que habitualmente se genera a una velocidad muy alta y que tiene una variedad de tipologías de información también considerable. ¿Qué es mucho? ¿Qué es rápido? ¿Qué es considerable? Eso es lo que ya nadie se pone de acuerdo. Mi regla es que si cabe en un Excel no es Big Data. Eso es la Y regla eso número uno. lo usaba este ejemplo al principio un poco, pero ya voy un poco más allá. Es, si tú lo puedes hacer de manera ágil y rápida en tu ordenador particular, tampoco es Big Data, porque el nivel de También podríamos decir así. procesamiento es muy grande la que se necesita. Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay un término que desde hace 10 años, cuando fundamos Battle Scientific, nosotros hemos acuñado, porque, oye, me lo tengo que apuntar. Esto es una cosa que yo no la había escuchado y creo que es muy relevante decirlo. La mayor parte de los problemas de los proyectos que nosotros trabajamos en medicina incluso no son de Big Data, son de Complex Data. Y eso también es un problema. ¿Qué quiero decir? Que se puede tener un estudio de 200 pacientes o de 150 partidos de fútbol o de 30.000 transacciones bancarias, que no son muchas, pero seguir teniendo un problema serio. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de información que tengo de cada uno de esos pacientes, de cada uno de esos partidos, de cada una de esas transacciones, es tan grande y las interacciones son tan complejas que no puedo hacerlo de forma manual. No puedo hacer un gráfico y ver si descubro algo en un gráfico. No van así las cosas. Ese concepto de complex data es el que nosotros explotamos más en Battle Scientifics. Por eso, en contraposición a Big Data, ¿no? ¿Quién tiene problema de Big Data? Mira, básicamente todo lo que acabe en ómicas, ahí tenemos un problema importante y un reto más que un problema. Y después, desde mi punto de vista, toda esta información de transacciones humanas que se generan por diferentes motivos, desde redes sociales hasta, como digo, operativa bancaria de gran escala. Son los típicos escenarios, pero como puedes ver, estoy contándolo con los dedos de la mano, ¿eh? Es decir, Yo la te mayor diría, parte de los sí, problemas no son big. yo te diría que en deporte lo que usan los entrenadores, no me atrevo a meter la mano en el fuego que alguien está haciendo trabajos con Big Data. No No, me yo atrevo a tampoco. meterla en el ámbito deportivo. Yo creo que es un tema que hay que ser honestos. Sí que es cierto, la ciencia de datos ha entrado en el mundo del deporte en los últimos años y la gente se ha formado, pero eso no nos tenemos que, los que somos entrenadores, no nos tenemos que poner las medallitas. Ah, ya sé hacer ciencia de datos, ya trabajo con Big Data. No, no. Haces ciencia de datos, haces análisis estadísticos. Voy a decir, haces análisis estadísticos, no voy a decir complejos, ¿vale? Porque seguramente en este proceso vas a cometer algunos errores en este análisis y decir complejo cuando tú no eres experto en la materia y luego cuando preguntas a un experto dice, no, esto es relativamente sencillo, esto no tiene ninguna complejidad ni nada. Pero hay que ser honestos los entrenadores y me estoy lanzando piedras a mi tejado de que lo que hacemos cuando trabajamos con muchos datos, incluso con datos crudos en el tema de ciclismo, con potenciómetros, frecuencia cardíaca, velocidad, temperatura, todo lo que tú quieras, que tienes una señal cruda de todo el tiempo que ha estado el ciclista Uh -huh. pedaleando durante 5 horas a la frecuencia de muestreo que te dé la gana, puedes tener todos estos datos.
Pero al final tú lo que haces es resumir esos datos y de esos datos al final hacer un análisis. Pero eso se aleja mucho del concepto de Big Data en ese sentido. Luego hablaremos del concepto de madurez analítica, porque lo estás tocando sin queriendo, como diría aquel, pero luego lo comento que creo que tiene mucha relación con esto que estás diciendo. Me Vamos un hablabas también poco. del término de Machine Learning. Sí, Me hablabas también del término de Machine Learning. ¿Es otro término distinto? ¿Están relacionados? Bueno, el Machine Learning es una característica, es un tipo de proyecto también, que tiene un objetivo muy concreto, que es simular la manera en la que los seres humanos aprendemos. Si tú estás intentando simular la manera en que nosotros aprendemos, estás haciendo Machine Learning. De ahí viene aprendizaje de máquina, ¿no? Aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a pintar, aprender a diferenciar un paciente sano de otro, aprender a estimar la duración de un partido de tenis conociendo cómo quedó el primer set. Eso es aprendizaje de máquina, Machine Learning. Inteligencia artificial es un poco lo que engloba todo, que no es solo Machine Learning, hay más cosas. La robótica, por ejemplo, también entra dentro de la inteligencia artificial. Pero déjame solo matizarles algo también en la línea de lo que decías de ser realistas y sinceros. Que no se piense la audiencia que la inteligencia artificial es inteligencia, porque la inteligencia tiene cero, creedme, cero, y de artificial el 100%. Es pura matemática de optimización, es álgebra, cálculo de pesos, con métodos que llevan cientos de años desarrollándose y nada más y nada menos. Lo que pasa es que como lo hemos combinado con una metodología y con una capacidad de generación de datos y con una orientación hacia la práctica, está dando buenos resultados. Pero ya está. yo aquí en De este inteligencia, sentido, nada, ¿eh? el concepto de inteligencia artificial a mí me dio un poco de luz. No sé si conoces el podcast de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago. Pues él hizo Sí, 2 episodios en la primera temporada sobre la inteligencia artificial y lo explica de manera muy práctica y fácil. Lo dejaremos enlazado en las notas del programa porque creo que aquellos genial. que quieran conocer un poco el concepto de inteligencia artificial, que se piensen que los robots nos van a invadir, que escuchen ese podcast y que entiendan, vale, inteligencia artificial puede ser enseñarle a pintar a un robot, pero no lo saques de pintar, porque como le digas que te haga un plato de macarrones, te va a quemar la casa en ese sentido. ¿Vale? Entonces, él lo Sí, explica sí, sobre sí. todo en distintos niveles y hay algo que esto no sé si lo explico aquí, pero o lo escuché o lo leí en un libro o lo escuché en otro podcast, que a la inteligencia artificial le falta algo que al menos a día, ya no pongo la mano en el fuego porque la cosa avanza muy rápido, pero a día de hoy no hay. Y es la cognición o le llaman la metacognición, es decir, la inteligencia artificial no sabe lo que sabe o no sabe que sabe en ese sentido. Entonces, en eso no podrá igualar de momento a día de hoy, por eso digo que no pongo la mano en el fuego, Tiempo al tiempo. la inteligencia humana en ese sentido. Sí, 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 tienes toda la razón. Vamos a avanzar Sí, un poco, ¿vale? Para encarar ya temas de Butler Scientific y ciclismo. Vosotros en Butler Scientific habéis desarrollado el software de Autodiscovery. Yo he tenido la suerte de poderlo vivir en mis carnes, lo que es capaz de hacer. Y explícanos un poco cómo funciona este software y por qué ayuda tanto a las empresas a conseguir resultados o a conseguir información. pues mira, Autodiscovery es un software que automatiza un proceso que se llama exploración de datos. Te puedes imaginar ahí, os podéis imaginar todos al doctor Livingstone pegando hachazos en el Amazonas, intentando descubrir cosas. Él tiene un conocimiento sobre lo que está haciendo, pero no sabe exactamente dónde está esa especie nueva, dónde va a encontrar algo novedoso y relevante para su objetivo y utiliza herramientas manuales para poder hacerlo. Eso es lo que se ha venido haciendo toda la vida. Dibujar, hacer un gráfico, es una herramienta de exploración. Pero hacer un gráfico implica que tú decidas cuál es el gráfico que quieres hacer. Autodiscovery lo que hace es automatizar ese proceso de aplicación de la estadística en un conjunto de datos complejo para poder descubrir conexiones entre ellos que sean relevantes para el objetivo del proyecto. Y digo relevantes porque hay muchas relaciones que no lo son totalmente irrelevantes.
¿Cuál es el input de la herramienta? Los datos de tu estudio. ¿Cuál es el segundo elemento? Importantísimo, lo que llamamos la pregunta a responder, la pregunta exploratoria. Con esa pregunta y con esos datos, Autodiscovery es capaz de hacer decenas, centenares, miles o centenares de miles de combinaciones de análisis estadísticos, siempre y cuando estén relacionados con esa pregunta exploratoria, para decirte cosas que puede ser que las supieses o que no las sabías. Y ese es el objetivo último, ayudarte a descubrir cosas que no son evidentes y que se pueden convertir en una ventaja competitiva para ti. Ejemplo 1, medicina. Tenemos... Diego, permíteme un matiz, lo digo creo que ahora con el matiz que voy a dar, seguro que los oyentes van a comprender. Los entrenadores, cuando nos empezamos a formar en temas de estadística o ciencia de datos, ya empezamos con un poco de temas de estadística, programación y tal, y aplicamos tenemos un conjunto de datos, hacemos una correlación, un t-test, un no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque los libros ponen, cuando tienes esto y esto, se aplica a esto. Autodiscovery lo que hace, para entenderlo los entrenadores, es, ¿no? Tú tienes dos conjuntos de datos, se pueden hacer 1000 cosas y yo te hago las 1000 cosas. No solo te hago un t-test o te hago una correlación, yo te hago las 1000. Y aquellas que tengan resultados, te las digo, pero las 1000 te las hago, todo lo posible. Es un poco lo que hace Autodiscovery. Efectivamente, y además lo que hace es incorporar un pequeño trocito de un cerebro estadístico para saber si lo que tiene que hacer es un t-test, o lo que tiene que hacer es una ANOVA, o lo que tiene que hacer es un Kruskal-Wallis, o lo que tiene... Eso lo sabe Autodiscovery porque entiende la naturaleza de los datos con lo que está trabajando. Por eso es Auto y por eso es Discovery. Un nombre sencillo y... No os habéis roto mucho la cabeza. Vosotros habéis roto la cabeza en desarrollar el producto. El nombre... Efectivamente. 10 años hace de eso ya, bueno, más de 10, porque empezamos hace 12 años y la verdad es que los primeros años fueron un poco difíciles de explicar, no sabíamos ni siquiera lo que teníamos entre manos, pero luego con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que tenía un campo de aplicaciones enorme. Vale, vamos a avanzar un poquillo más, ¿vale? Perfecto. Y ahora sí que yo quiero presentar, me gustaría que aquellos oyentes, entrenadores, incluso si algún club de ciclismo lo escucha, algún director, y yo quiero que estén atentos a la siguiente pregunta. Tú has participado con clubes profesionales, ¿vale? Ayudando externamente, aunque no has trabajado directamente en el día a día, que es lo complejo al final de un club profesional, pero por lo que has observado, ¿qué potencial aplicación ves una herramienta como Autodiscovery vamos a hablar ahora, dentro del ciclismo? ¿Vale? Dentro del ciclismo, pues ya has visto un poco cómo funciona el club profesional, los ciclistas son deportistas y tienes datos objetivos de lo que sucede durante los entrenamientos, las competiciones, datos objetivos de lo que sucede fuera de los entrenamientos y competiciones y datos subjetivos también del entrenamiento y fuera del entrenamiento. ¿Cómo crees que Autodiscovery puede ayudar a los entrenadores o clubes a ayudarles a mejorar el rendimiento de sus ciclistas y del equipo? De acuerdo. Voy a ser bastante general en este sentido, y te digo por qué. Porque hay cantidad de aplicaciones y quedarme con una en concreto sería ahora que estamos en el tour es para que se gane el tour. Efectivamente. Pero como bien dices tú, acuérdate que lo del perfil de ciencia de datos era estadística, informática, conocimiento de un negocio. Quizás la pata más débil ahora mismo, en este momento, en esta pregunta, es la del negocio. Yo de ciclismo sé lo que sé, ¿no? Pero bueno, te conozco a ti, me has explicado muchas cosas, conozco a gente que sabe del tema. Yo podría decir, desde mi punto de vista, que el ciclismo consiste pues, básicamente en ir más rápido que los demás sin destrozarte, sin romperte, ni más ni menos, llegar antes que el otro. Ese proceso, esa visión simplista del deporte implica un montón de factores. Desarrollar más kilómetros y más rápido sin cansarte es consecuencia de haber convivido en un contexto determinado, haber entrenado de una manera, haberte relacionado de una manera, haberte alimentado de una manera, y todo aquello que pueda estar en relación con ese objetivo último de desarrollar más kilómetros más rápido sin cansarte, debería estar en ese conjunto de datos.
¿vale? Y piensa que estamos hablando de una etapa del análisis en el que ya hemos visto lo que queríamos ver. Es decir, ya hemos hecho nuestras gráficas, ya sabemos que muchas veces corremos a un ritmo determinado, ya nos conocemos, pero ahora estamos intentando descubrir lo que no sabemos. Esa es un poco la aplicación que tiene Autodiscovery. Por tanto, si somos capaces de combinar todos esos factores que están potencialmente asociados con el objetivo último de desarrollar más kilómetros más rápidamente sin cansarnos, entonces Autodiscovery hace el resto. Entonces está la parte difícil es la de compilar esa información. Pero estoy seguro de que todos los que nos están oyendo tienen ahora mismo en la cabeza cuatro fuentes de información. La ciencia de datos y como informáticos que somos, tiene una parte muy, muy, muy importante que consume el 80%, el 90% del tiempo del proyecto, que es la de la integración de esos datos. Y ahí es donde está el meollo de la cuestión. Pero poder hacer, se puede hacer. Si somos capaces de integrar esa información, herramientas como Autodiscovery son capaces de decirnos cosas que nos sorprenderían y que nos harían llevarnos las manos a la cabeza. Cosas que son accionables, es decir, cosas que luego vamos a poder llevar a la práctica, que no es solo magia negra, no se trata de eso. Se trata de decirte resultados que luego tú puedas realmente cambiar, actuar sobre ellos y que tienen una relación estadística sobre ese objetivo. Perdona si ha sido, como digo, excesivamente generalista y que no he querido concretar en algo, pero todos los proyectos funcionan de una manera muy similar. No, me da bien esta explicación que has dado porque ahora vamos a hilarlo con algo que has dicho y es, tú has dicho algo que no sé si lo has dicho a propósito o no, es ir lo más rápido posible cansándote menos. En el ciclismo hay un término que por temas de física se va en pelotón y el que va más o menos en el medio, un poco delante, es el que gasta menos energía por un tema de aerodinámica. Los de delante le paran el aire, los de detrás también cogen un poco de rebufo y y el del medio va más o menos tranquilo. Juega mucho el papel de las pendientes hacia arriba, hacia abajo, un pendiente de 1%, 2, 3, y eso afecta también a la fuerza que tú tienes que ejercer para pedalear y mantenerte con ese rebufo, ¿vale? Para optimizar tu rendimiento. Aquí entramos en un mundo, que ahora estoy pensando casi en voz alta, ¿eh? Entramos en un mundo que a mí se me vuelve un poco, que se me va de las manos. Es decir, si Autodiscovery tiene aplicación en tiempo real para poder optimizar todos estos momentos, podría llegar a tener aplicación en tiempo real, porque esto sería brutal. Es decir, tú tienes al líder de tu equipo, que tienes que hacerlo llegar al puerto o a los puertos importantes habiendo gastado la mínima energía posible. Sí, la respuesta es que sí, no, pero no solo Autodiscovery. Autodiscovery formaría parte de una solución, estoy hablando ya en términos tecnológicos, Uh -huh. en el que sería una pieza muy importante, porque de la misma manera que tú estás hablando en términos ciclistas, cuando tú me hablas, yo automáticamente los traduzco a términos de ciencia de datos. Tú lo que me estás diciendo a mí son lo que se llaman en el ámbito del aprendizaje de máquina los predictores de ese rendimiento, ¿no? Me estás diciendo toda la información que sería realmente útil para... Ojo, Autodiscovery te descubrirá más, ¿eh? Autodiscovery te dirá, no, no, es que te has olvidado de que hay una característica que no la estás viendo y yo sí que la veo, pero tú no. Junto con tus predictores como experto y los predictores descubiertos con Autodiscovery, es cuando entonces viene el segundo paso, que es el de, y ahora voy a entrenar a una máquina, aprendizaje de máquina, para poder determinar cuál es la mejor posición en la que puedo estar a lo largo de una carrera. No es sencillo, pero gracias a Dios, la rigurosidad que tiene el método nos permite hacerlo paso a paso, paso a paso. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros no sabemos subirnos a una bicicleta, pero sí que sabemos hacer paso a paso todo el proceso para poder llegar a ese objetivo que tú tienes en mente, que tu audiencia, que nuestra audiencia está ahora mismo pensando. Poquito a poquito, que es como se construyen las cosas. Ahora sí es cierto, a mí me gusta cuando empiezo a divagar sobre el futuro, sobre la capacidad que podría tener alguna herramienta, a veces se me va un poco la cabeza, lo reconozco. Normal. Volvemos a lo terrenal y tenemos una herramienta que nos permite estudiar mucho mejor a nuestros deportistas. Esta herramienta nos permitiría, teniendo todo el histórico de datos de todo del deportista, nos permitiría llegar
a establecer, ya no solo porque esto incluye ya alguna herramienta para entrenadores de resistencia que más o menos lo hace de manera correcta, se puede optimizar un poco, pero lo hace de manera correcta, que es establecer un poco los rangos de intensidades en función del objetivo fisiológico. Pero no solo eso, sino en función de los resultados que tú has ido teniendo en los entrenamientos con el histórico de datos, se podría llegar a predecir episodios de sobrecarga de entrenamiento, es decir, que el rendimiento del deportista empezará a bajar porque no ha recuperado o estamos fatigando en demasía al deportista en un proceso más crónico de adaptación. Mira, recuerdo un jefe hace muchos años, cuando yo era jovencito, que un día me metió en una reunión de una junta directiva, peces gordos en la empresa, y antes de entrar me dijo, Ray, nunca digas que no se puede hacer. Tú solo di lo que cuesta. Serán ellos los que van a decidir si se hace o no se hace. Me llevo esa frase para todos los proyectos. Me estás preguntando que si se puede hacer. Sí, se puede hacer, pero se han de tener simplemente unas consideraciones en términos de coste y en términos de algunas cosas que son relevantes en el ámbito de la estadística. Uno de ellos es lo que se llama la representatividad. Es decir, yo puedo predecir cosas siempre y cuando los datos de los que dispongo son representativos de ese futuro que quiero predecir. No puedo utilizar datos de otros ciclistas porque no soy yo. No puedo utilizar datos de otros deportes porque no es ciclismo. No puedo utilizar datos muy antiguos porque el tiempo pasa. Hemos de ser muy cuidadosos con la materia prima con la que alimentamos todo esto, porque eso es lo que va a permitir que el sistema sea efectivo al día siguiente, a la semana siguiente o al año siguiente, que es al final lo que estamos buscando. No el pasado, sino el futuro. Así que ese sería un poco el criterio fundamental para determinar el requisito fundamental para poder construir cualquier herramienta basada en ciencia de datos y en inteligencia artificial, la representatividad estadística. Entonces es importante entender que, aparte en temas de deportes, se suele decir mucho, y creo que en otros ámbitos también, es que los datos pasados no sirven para predecir futuro, pero bueno, entonces es lo que tú decías, depende del contexto, depende cómo los hayas trabajado, depende de en qué momento. Es mucho más complejo que solo decirlo así de manera sencilla en 3 minutos. Efectivamente. Nos quedan 2 minutos. Quiero hacerte una última pregunta, ¿vale? Y es para aquellos entrenadores ciclistas que no tengan ni idea de ciencia de datos y quieran entender o curiosear un poco más sobre, vale, ya hemos escuchado esta entrevista, quiero empezar a formarme un poco sin obsesionarse, ¿eh? ¿Qué recomendaciones les das? Ostras, es una gran pregunta, ¿eh? No es nada fácil porque hay muchos caminos distintos que puedes seguir en la ciencia de datos. La ciencia de datos es un poco como la construcción. Es una rama donde te puedes dedicar a ser arquitecto y ganarte la vida, o te puedes dedicar a ser al que, pues, disculpadme los que os dedicáis a la construcción por la terminología que use, ¿no? A ser encofrador y ganarte la vida muy bien con eso. Pero cada tipo de trabajo requiere un path, un camino de formación diferente. Tienes que saber cuál es la última librería que salió de Python, depende. Tienes que saber cómo funciona la estrategia del ciclismo, depende. En el fondo tienes que formarte sobre las tres áreas. Dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer, tendrás que saber más de estadística, tendrás que saber más o menos de informática y tendrás que saber más o menos de ciclismo. Fuentes de cada una de estas tres cosas. Ese es un gran problema que tenemos ahora mismo. Hay millones. Mi recomendación es que se empiece por cosas como estas, Xavi. Por tu blog, por tu podcast, por tus vídeos, por conocer a la gente. Conocer a quién se está moviendo ahí, seguirles, escucharles y hablar con ellos. Todo lo demás viene como consecuencia. En esas conversaciones salen comentarios, se busca en el Google y te encuentras con que hay ¡ostras! Esto es súper interesante, es una red. No me atrevo a recomendar ni libros, ni blogs, ni más que nada una estrategia. La estrategia es escucha a la gente que sabe, síguela y aprende de ellos. Todo lo demás vendrá como consecuencia. Y sobre todo, decide qué tipo de trabajo es el que quieres hacer, porque no es lo mismo ser un ingeniero de datos especialista en el almacenamiento de los datos que ser un director de proyectos en el que la charla con Xavi tiene que ser totalmente distinta. Totalmente distinta.
Vale, Ray, te había dicho que era la última pregunta, pero me he dejado una en el tintero. Y a ver, y hablando de predecir, ¿te atreves a predecir hacia dónde va la ciencia de datos? Seguramente a ti te será más fácil responder en el ámbito médico bancario, pero te voy a preguntar por el ámbito deportivo y si puedes concretar por lo que te he dicho y creo que has indagado un poco en el tema de ciclismo o deportes de resistencia. ¿Te atreves a hacer una Creo predicción? que sí. Yo tengo mi propia visión del tema, tal y como están ocurriendo las cosas, aunque claro, te aparece una tecnología un día y al cabo de 3 semanas te sale la otra y luego el competidor del no sé qué y la verdad es que es un poco temerario. Pero creo que en general todos los movimientos que se están dando en este sentido van en una dirección y es el autoconsumo. Es decir, vamos a conseguir que algo que no es evidente, estamos hablando de estadística, representatividad, tamaños de muestras, unas cosas de locos que hace falta estudiar años, y luego viene la informática con sus librerías y con sus no sé cuánto, y luego viene el ingeniero de no sé qué. Toda esa complejidad cada vez más se está envolviendo en una capa inteligente que, que aprende de todas esas posiciones que antes te mencionaba y que están combinadas y que son capaces de darle respuestas a una persona que sabe de lo que sabe de lo suyo, que no tiene por qué saber de informática, ni de estadística, ni de nada. Creo que va todo en esa dirección. Los chat GPTs y demás similares nos están permitiendo ya preguntarle cosas en nuestro idioma y que más o menos nos entienda o que haya comprendido lo que le hemos preguntado. Creo que va todo en esa línea. ¿Cómo poder permitir que una persona que no tiene por qué haber estudiado estadística, ni estudiado informática, ni programación, ni nada por el estilo, que solo sabe del negocio, que es lo importante, sea, sea capaz de interactuar con este tipo de herramientas y sacarles partidos? Me parece que va todo por ahí. Mira, que has dicho esto de ChatGPT, lo lanzo aquí. Hay un usuario en Twitter que lo sigo mucho y en Facebook que es, no sé si te suena, Gabriel de la Matías, es de ciclismo, pero No, es un informático que sabe mucho. Este sabe, ¿eh? No es uno del deporte que se ha ido a la final, no, es un informático que se ha ido al deporte. Es más fácil, esta conversión es más fácil. qué bueno. Y está haciendo cosas, está probando cosas, hasta dónde puede llegar ChatGPT para ayudar a la ciencia de datos a entender mejor, a procesar mejor los datos de los entrenadores de ciclismo. Y tengo que mirarlo detenidamente, pero creo que está haciendo auténticas virguerías, pero auténticas virguerías, ¿vale? En Twitter va publicando los prompts que pone, los resultados que va teniendo y creo que está haciendo auténticas virguerías. Pero es lo que te decía, es un tío que sabe de ciencia de datos, que está aplicando cosas de ciencias Te del voy a- deporte. os voy a contar un secreto entre nosotros, que nadie nos escucha. Hemos creado en Battle Scientifics una cosa que llamamos Battler Labs. Imagínate, una empresa que ya hace cosas tan raras como nosotros, encima tiene un laboratorio para probar cosas aún más raras. Y esa es una de las líneas de trabajo que estamos poniendo en marcha. ¿Cómo puede ChatGPT ayudarnos a nosotros como empresa y ayudar a nuestros clientes a sacar mejor partido de lo que estamos haciendo, que es descubrir cosas que están escondidas en los datos? Y lo mismo te digo, se nos está cayendo la baba de lo que es capaz de. El problema que tiene ChatGPT ahora mismo es que no es fiable porque no es predecible. Es una herramienta que es capaz de responderte un día una cosa muy acertada y otro día una cosa no tan acertada. Y sí que hay unos ciertos ajustes y unas ciertas posibilidades de evitar eso, pero nos echamos un poco a temblar, ¿no? Como la mecanización de ChatGPT es lo que no es tan sencillo. Sí, no, aquí no vamos a hablar ahora del tema, pero yo lo que he ido aprendiendo es ChatGPT no puedes pretender que te responda cosas sobre las que tú no sabes nada. Tienes que tener un background de lo que le vas a preguntar Por y que ejemplo. te ayude a optimizar todo el proceso que vas a hacer con eso que tú le has preguntado, pero es lo único. No vamos a entrar ahora tampoco en temas de Sí, estos. sí, sí, sí. Nos emplazaremos a 2024 para hacer Uf, un qué podcast de miedo. inteligencia artificial. Vete preparando, ¿vale? Vete buscando Perfecto. cosillas de ciclismo e inteligencia artificial, que en 2024, si todo va bien, Se volverás a viene. pasar. Qué Nada guay, qué más, guay. Ray. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por participar en este proyecto de momento en fase embrionaria.
y agradecerte tu participación y espero que a los oyentes pues, les haya gustado todo lo que se ha comentado y les haya servido un poco para abrir un poco la mente. Muchísimas gracias a ti, Xavi, gracias a todos los oyentes que han aguantado hasta aquí escuchando. Espero que entretenidos y que les haya servido de algo. Y de verdad que te auguro un futuro prometedor porque sé que todo lo que haces lo haces bien, lo haces con ganas y con cariño. Así que aquí estoy para lo que pueda ayudarte. Muchísimas gracias, Ray. Hasta la próxima. Pues esta ha sido la entrevista con Ray Butler. Creo que nos ha ayudado mucho a entender el concepto de ciencia de datos en este mundo y en este auge incremental que está teniendo todo este ámbito. Y, evidentemente, nos hemos emplazado a futuras entrevistas con todo este incremento de interés sobre inteligencia artificial para ver cómo evoluciona. Estar atentos, suscribiros al canal y compartirlo. Y si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y vuestros compañeros de grupeta. Hasta la próxima.